Este tema tan delicado, tan sensible, no solo para la institución, sino para toda la gente, para todo el pueblo que confía en la policía y que obviamente está en juego la credibilidad de toda una institución por delitos que si bien son intuito persona, pero están dañando la imagen de la policía. Cierto, y aquí tenemos que detallar básicamente un problema de carácter cívico. Rousseau decía que eran tres los factores que inducían a la corrupción y efectivamente la posibilidad de generar un abuso del poder. Esa es la característica de este hecho. En verdad, nosotros estamos plenamente convencidos de que existen síntomas que nos permiten afirmar que han habido, por lo menos, lo que usted decía, indicios vinculados al soborno, y esto está básicamente reflejado en ciertas ventajas que han existido para que estas dos empresas pudieran administrar el proceso de admisión. La pregunta inicial era: ¿en qué está esta investigación? Bueno, esta investigación primero está sustentada en una base teórica que permite reflejar los elementos básicos que están, yo diría, descritos en los informes elaborados por el equipo del Coronel Ocampo, que permiten afirmar básicamente que han existido una serie de irregularidades que, sumadas todas, nos permiten hoy día, con pena decir, que ha habido un proceso que en todo caso estaba amañado con la única finalidad de lograr el ingreso irregular de por lo menos 255 jóvenes a la Academia de Policías. Y afirmamos esto porque prácticamente se han efectuado estudios periciales que han logrado acreditar que desde el punto de vista de la caligrafía y de la firma, estos documentos no habían sido hechos por estas personas. Esto quiere decir que ha habido un trueque, un cambio de las pruebas que han sido brindadas por estos jóvenes, alterándose por otras que no habían sido realizadas por ellos. Estamos hablando que más de la mitad de los que dieron el examen han estado involucrados en esta situación tan delicada. Efectivamente, tras una primera revisión que realiza el CMI, se efectúa la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y inmediatamente nosotros ponemos a disposición del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas para que hagan un estudio sobre las grafías y sobre las firmas de estos postulantes. Se conoce que aproximadamente el 75% de los cadetes tendrían, o de los postulantes a cadetes tendrían observaciones dentro de las pruebas que ellos han rendido. Ellos rinden 4 pruebas: una prueba médica, una prueba psicotécnica, una prueba de conocimientos y finalmente una prueba física. Cada una de estas etapas es excluyente de la otra. El que no aprueba la prueba médica no puede pasar a la psicotécnica, ¿no? Y así. Se han visto que existen diferentes firmas en los diferentes formularios que firman los postulantes y eso ha dado inicio a esta investigación. Nosotros hemos querido determinar dentro de la investigación dónde y cuándo, especialmente cómo se ha producido el cambio de estas hojas. Y ahí hemos descubierto que definitivamente las empresas que han sido contratadas para la revisión de estos exámenes han sido el lugar donde se han efectuado estos cambios. Pero más allá, nos fuimos a ver el proceso de contratación para ver si existen algunas anomalías dentro de los procesos y hemos identificado muchas anomalías, gente que está recurrentemente participando desde la redacción de las especificaciones técnicas. Esa misma persona participa como comisión de calificación al momento de aperturar los sobres, adjudica a la empresa y finalmente está como parte del comité de evaluación. Vale decir, tenía un control absoluto, transversal de todo el proceso. Y esto ha ocurrido en estas 2 empresas que han sido contratadas por la Universidad Policial para la calificación de los exámenes. En el tema de educación física, como es una atribución exclusiva de la Universidad Policial, hemos establecido también cuál era el punto vulnerable donde se podrían haber cambiado las pruebas y bueno, estamos todavía recabando alguna información mediante la cual vamos a tener la certeza absoluta de quiénes han sido los responsables de efectuar ese cambio y bueno, beneficiar a algunas personas algunos postulantes que no tenían las condiciones físicas para ingresar a la Academia Nacional de Policía. Y bueno, por otra parte, estamos ampliando nuestra investigación al tema médico. Hemos visto algunas irregularidades también en los procesos de contratación, hemos hecho ya el análisis documental y ahora estamos pasando a la etapa de la toma de declaraciones para conocer los pormenores de cómo ha ocurrido el fenómeno para tratar de beneficiar a ciertas personas que no reúnen ciertas condiciones para ser funcionarios policiales.
Muchas gracias. En este proceso de investigación, coronel, se ha logrado el encarcelamiento de algunas personas, entre ellos representantes legales de las empresas contratadas, por ejemplo, para el proceso de elaboración y evaluación, ¿no?, de las pruebas. El fiscal departamental de La Paz, la Fiscalía Departamental de La Paz también habría logrado la detención preventiva en San Pedro de algunos policías. Efectivamente, se trata de autoridades que han estado relacionadas con el proceso. Son personas que de alguna manera han tomado decisiones o han aceptado las decisiones que han tomado otros, que han permitido precisamente viabilizar lo que bien decía el coronel Ocampo, un proceso fraudulento. Y claro que cuando él habla de las fases que estaban vinculadas a esto, hay que considerar además que hay una comisión de máxima instancia, que en todo caso no está conformada por funcionarios policiales, excepto por un representante. Ese es el siguiente paso en la investigación, y decimos que ese es el siguiente paso, pues han avalado las decisiones de la Universidad Policial, que en todo caso es la encargada de suministrar, yo diría, los bienes que son utilizados para la concepción, para la calificación en sí misma. Estas anomalías identificadas por la policía de manera preliminar sobre el comité de máxima instancia están fundamentalmente relacionadas a permitir el trabajo de mala calidad. Cuando digo permitir el trabajo de mala calidad, es que este es un síntoma típico del soborno. Hay un trato favorable a las empresas que no cumplen el contrato. Por ejemplo, las empresas que habían sido destinadas, en el caso del examen psicotécnico, para tener un docente en cada aula, habían 17 aulas, solamente ha provisto de 4. Esto es una señal de un trato favorable. Asimismo, se han producido confusiones, estamos seguros de eso, en la identificación de cada estudiante que estaba rindiendo una prueba. Si bien cada sobre, vamos a llamarlo así, tenía un banco y por tanto, al tener un banco tenía un joven que debía responder las preguntas, desde el punto de vista material, así lo han expresado quienes no han aprobado los exámenes, en los últimos cursos ya no habían llegado a cumplir la hora y media que estaba destinada para rendir el examen. Esta es una señal clara de que ha habido una licitación colusoria, pues debía haberse parado ese proceso o debía haberse exigido que esta empresa cumpla con los requerimientos por los que había sido contratada. Y desde luego que ahí llegamos a un indicio muy claro que nosotros calificamos como la manipulación de ofertas. Y esa manipulación de ofertas está fundamentalmente relacionada al costo que cada prueba debería tener. El pliego, vamos a llamarlo así, el pliego estaba estableciendo un costo de entre 25 y 22 bolivianos para las empresas que iban a calificar cada prueba. Sin embargo, esta por último ha terminado adjudicándose en un precio que bordea los 10 bolivianos, es decir, menos de la mitad. Y claro, recurriendo a un lenguaje coloquial y pensando criollamente, nosotros creemos que no importaba el precio del examen, pues de la evaluación del examen, porque en verdad la ganancia venía adosada al cambio del examen que iba a permitir indudablemente que los jóvenes que no habían aprobado esta prueba puedan sentirse o puedan ser calificados. Esto quiere decir, por tanto, que han habido especificaciones pactadas que no se han cumplido. ¿Y cuáles son estas? Y vuelvo al comité de máxima instancia. Las especificaciones estaban relacionadas fundamentalmente, Jimena, a que el examen tenía que ser absolutamente informatizado. Es decir, no tenía que participar la mano del hombre. Y esto no ha sido así. Las primeras investigaciones logran demostrar que las preguntas y las respuestas habían sido efectuadas por este comité de máxima instancia, quien seguramente en el cumplimiento de su deber o por celo se han encargado de editar estas preguntas y por tanto de editar las respuestas. Lo que resulta aquí altamente paradójico y llamativo es que por lo menos en el caso del examen de la Facultad Técnica Policial que debería realizarse en la Ciudad del Alto, las preguntas y las respuestas estaban un día antes en posesión de este grupo delictivo liderado por la doctora Fanny Moliendo y el teniente Tinini, que, insisto, ya tenían las preguntas y las respuestas en sus manos. Si esto hubiera sido informatizado, hubiéramos tenido un menor tiempo para establecer las preguntas y, por tanto, generar una mayor garantía. Pero esto se ha incumplido. No sabemos cuáles han sido las razones que habrían motivado esto, pero que indudablemente nos permiten establecer, insisto, que no se han cumplido las especificaciones, que ha habido una manipulación de ofertas, que ha habido adjudicaciones a una sola empresa. Y aquí voy a hablar de la empresa que se ha encargado de la elaboración del examen de conocimientos, que a su vez ha efectuado el examen de educación física. Sin un previo procedimiento, esta segunda empresa ha redactado o ha impreso los formularios de Cooper, que son los que estaban, yo diría, destinados al control de la calidad física de los postulantes a la Academia de Policías.
Sin embargo, estas empresas no habrían podido operar si no tenían, en este caso, la complicidad de funcionarios policiales. Tengo entendido que hay incluso observaciones, algunos funcionarios en al menos 3 ministerios de gobierno, de educación y salud. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Y de hecho es el siguiente paso al que vamos a dirigirnos. Básicamente la estrategia de investigación no solamente está centralizada en este proceso, que vamos a llamar el proceso previo, que es la contratación de las empresas, sino también el proceso subsiguiente, que es el cumplimiento de ese contrato. El cumplimiento de ese contrato es el que estaba delegado a la Comisión de Máxima Instancia, que tenía como misión fundamental velar por la transparencia y por la eficacia de ese proceso. Esta labor no se ha cumplido. Una tercera fase de la investigación está indudablemente vinculada a la estimación de ganancias ilícitas, lo que algunas personas llaman el blanqueo de capitales, el lavado de dinero, etcétera, que viene como consecuencia de estos hechos. Y quiero poner en su conocimiento que por lo menos 1.200.000 bolivianos han sido secuestrados en una cuenta que corresponde a la señora Fanny Mollendo. La pregunta era si evidentemente se tienen que efectuar estas investigaciones. De hecho, el Ministerio Público ya ha efectuado una ampliación de las investigaciones desde el punto de vista formal, que permite no solamente una aplicación efectiva de la ley, sino también una garantía jurisdiccional para quienes se encuentran en esta lista, que en todo caso, como bien lo dijo usted, son representantes de ministerios de nuestro Estado. En este momento la acusación es presuntos delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de información privilegiada, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa, uso indebido de influencias. Estamos hablando del Código Penal, ¿no? Sí, todas estas figuras son definitivamente penales, aunque inicialmente con la información primigenia que teníamos se ha aperturado el caso por uso indebido de influencias, por incumplimiento de deberes, por falsedad material y por uso de instrumento falsificado. Conforme íbamos develando la participación de estas personas en los diferentes procesos, se han ido ampliando a cada uno su grado de responsabilidad y bueno, de acuerdo a la forma de comisión de derecho que representa la participación de cada uno de ellos. Esas son las figuras penales que están insertas en el Código Penal y que nosotros estamos en la obligación de demostrar a lo largo de nuestra investigación. Se logró la detención preventiva del ex asesor jurídico de la ANAPOL, el teniente coronel Héctor Hugo Illanes, del coronel Vicente Quinteros, de 2 generales, Juan José Liceca y Vladimir Quirós. Junto a estos altos jefes están un sargento, un psicólogo, una sargento fue enviada al penal de Obrajes. Tengo entendido que se va a investigar la gestión del ex comandante de la Policía Boliviana, el general Faustino Mendoza. Bueno, esto surge como la consecuencia necesaria de este proceso, que en todo caso es un proceso anualizado, le corresponde a cada gestión. 2018. Claro, cumplir precisamente los requerimientos que están vinculados al incremento vegetativo de la población policial, en este caso de la Academia de Policía y las facultades técnicas. Este es un proceso, insisto, anualizado, pues se entiende que cada año tiene que haber un proceso de admisión. La pregunta está vinculada fundamentalmente a las razones que hubiera motivado que quien fue el representante de la policía. Lo mismo haremos en cuanto al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, para establecer quiénes y por qué son los representantes. Allí, indudablemente, esta es una facultad discrecional de estas autoridades, lo que no está en tela de juicio. Lo que está en tela de juicio es la conducta que han tenido estos individuos en el cumplimiento mismo de la función. Y por eso es que usted claramente lo dijo, nosotros estamos plenamente seguros que por lo menos ha habido ligereza en sus actuaciones. Y cuando digo ligereza es que se han permitido que se den estos cambios. Ahora, puntualmente en el caso, por ejemplo, lo decía el coronel Ocampo, del examen psicotécnico, del examen de conocimientos, se ha probado materialmente que no eran las personas que habían dado la prueba. Y esto tiene, yo diría, una prueba de carácter casi científica, pues el estudio pericial de los escritos nos permite identificar a los autores de esto. Y los autores de esto, evidentemente, no eran quienes decían. La policía ha tomado como una medida, yo diría, inicial de investigación, las propias grafías de estos jóvenes estampadas en los exámenes médicos, primero, y luego en los documentos presentados por ellos, que de manera incontrastable nos han permitido demostrar que no habían sido quienes habían firmado. Ahora bien, ¿cuál es la trascendencia de este hecho? La trascendencia de este hecho está fundamentalmente vinculada a que la falsedad es un delito que atenta contra la fe pública. Y al decir fe pública, estamos entendiendo que hemos sido sorprendidos todos con estos resultados. Es decir,
quienes en verdad no han logrado aprobar estas pruebas, indudablemente que han tenido que ser el incubo, así lo dice la criminología, es decir, el mecanismo inductor que ha provocado a través de lo que se generan como las causas de la corrupción, me refiero a la presión, a una especie de necesidad, a la oportunidad que está indudablemente relacionada a la posición que ejercen ciertas autoridades y al proceso de racionalización, es decir, a un proceso interno en que encuentran que no existen riesgos para la comisión de esto. Esto quiere decir que en algún momento ha tenido que haber una colusión entre estas autoridades que les ha brindado una especie de paraguas, algo que les ha hecho sentir que aquí no iba a pasar nada. Finalmente, ¿cuánto tiempo más? ¿Van a haber más investigaciones, seguramente más detenciones? Este proceso avanza, lo he escuchado al ministro de Gobierno, Carlos Romero, a dar una instrucción de transparentar, de no encubrir absolutamente a nadie. Es la instrucción que hemos recibido nuestro señor ministro de Gobierno y también es una instrucción que nos ha dado nuestro comandante general de que hagamos las investigaciones con los resultados de que caiga quien caiga, no se va a encubrir a nadie y bueno, lógicamente todos los días nosotros hacemos análisis documental, todos los días estamos haciendo un análisis de las declaraciones, tratando de encontrar elementos que vinculen no solamente las decisiones estratégicas que se han tomado, sino también la forma en las cuales se ha operativizado todo esto. Hemos tenido la suerte de poder obtener información de primera mano, mediante la cual nos referían que esta señora Fanny Molleda estaría recibiendo dineros para beneficiar, para favorecer a algunos postulantes a la Academia Nacional de Policías y a las escuelas básicas, motivo por el cual se ha hecho un allanamiento y se han encontrado elementos muy interesantes que son probatorios completamente y que nos han permitido hacer otra intervención policial en el domicilio de un oficial donde hemos encontrado a 16 jóvenes rindiendo la prueba que tenían que hacer al día siguiente. A partir de todo aquello y bueno, la correlación de la información que tenemos y con la que contamos nos permite establecer de que esta es una red con más cabezas que no solamente son funcionarios policiales, que también existen funcionarios civiles, existen médicos que están involucrados en este tipo de hechos. Nosotros todos los días generamos nueva información y esta información la ponemos a conocimiento de la Comisión de Fiscales para que veamos los pasos legales que vamos a seguir de acuerdo a la estrategia legal que la estamos planificando juntamente con el Ministerio Público a objeto de poder esclarecer este hecho. Muchísimas gracias, coronel. Muchísimas gracias, señor comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz, coronel Johnny Aguilera. Muy amables. Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos a la pausa, por favor. Enseguida nos ocupamos. ¿Qué está pasando en el ingreso al relleno sanitario de Alpacoma? Vecinos de Chocalla continúan bloqueando.